Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en este día. Hoy quería hablar con ustedes acerca del propósito del nuevo pacto. Yo sé que conocemos un poco acerca del nuevo pacto, pero a veces es bueno recordar cuál es el propósito de ese nuevo pacto que se ha hecho. Cuando uno olvida el porqué de algo, el porqué de alguna cosa, es cuando uno comienza a fallar en esa cosa, ¿sí? Si usted tiene un trabajo y por algún motivo de la vida olvida cómo realizar alguna función de ese trabajo, usted sabe que el resto le va a salir mal. Si un mecánico no sabe usar una llave para arreglar un carro, porque por casualidades de la vida se le olvidó cómo usar la llave, hay un serio problema para ese mecánico. Lo mismo ocurre con el pacto del Señor. El pueblo de Israel tenía un pacto, tuvo un pacto con Dios. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 9. Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 9 dice así: Ahora pues, este mandato es para ustedes, los sacerdotes. Si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido, porque ustedes no se han decidido a honrarme. Por esto, voy a reprender a sus descendientes, les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Entonces sabrán que les he dado este mandato, a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida y paz, y se las di. Era también de temor, y él me temió, y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo, y apartó del pecado a muchos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino, y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. Este es una referencia al pacto que se había hecho con el pueblo de Israel. Y les dice el Señor a este pueblo a través de Malaquías: el pacto que yo había hecho con ustedes, con la casa de Leví, era de paz, era hermoso, porque en los labios de ellos había palabras sinceras, había verdad, había temor a Jehová. Y le dice a los sacerdotes de esa época: pero ustedes han dañado ese pacto, se han olvidado de ese pacto. Y por eso es entonces que es necesario que aparezca un nuevo pacto, una nueva restauración, porque aquel pacto que había sido dado al pueblo de Israel, a la casa de Jacob, por la actitud de muchos sacerdotes, de reyes, de gobernantes, se había deteriorado. Dios les dio un pacto perfecto y vinieron ellos y hicieron lo que quisieron con ese pacto y lo arruinaron. Y dice: ahora les dice a ellos: por mi parte yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo. Es decir, hasta el pueblo se daba cuenta de lo malo que estaban haciendo los sacerdotes. Entre esas cosas estaban que se comían todo lo que llevaban a los sacrificios. Había una ley que decía tenían que meter un gancho y sacar
una porción de la carne que se llevaba al sacrificio. Lo que agarrara con el gancho era para el sacerdote y lo que quedara ahí se hacía para el sacrificio. Pero venían ellos y decían, lo que logra agarrar con el gancho es para el sacrificio y el resto es para mí. Y comenzaban a arruinar el pacto del Señor. Y entonces viene el Señor y les dice, es necesario entonces que haya algo nuevo. Y este es el pacto del cual usted y yo estamos siendo parte, que es ese nuevo pacto que se ha hecho. Dice Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. Dice esta versión así: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto de cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice el Señor. Vea bien lo que está diciendo ahí. ¿Por qué era necesario este nuevo pacto? Dice, porque el pueblo de Israel, la casa de Judá, fue infiel al pacto que yo había hecho con sus padres. Y es necesario entonces un pacto que sea mejor, un pacto que tenga recompensas mejores, que sea mejor para el ser humano. A Jacob se le dijo, a Abraham: en tu linaje serán benditas todas las naciones de la tierra. A lo largo de la historia, Israel se encargó de no ser de bendición para ninguna otra nación. Empezaron bien, comenzaron a llevar a Dios. Jehová iba con ellos a todas partes. Ciro escuchó la voz de Jehová para liberar al pueblo de Judá. Pero a lo largo, después de eso, el pueblo empezó a olvidarse de Jehová. Se olvidó del pacto. Y por ende, se olvidaron de bendecir a otros como era la promesa. Y por eso fue necesario ese cambio. Dice el versículo 10, primer punto: este será el pacto, versículo 10. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vea lo que está diciendo acá. ¿Cuál es la diferencia entre el pacto que se hace con Jesucristo y el pacto que se hizo con Moisés? ¿Dónde estaban escritas las leyes de Dios cuando fueron dadas a Moisés? Dice que Moisés subió al monte y Dios le dijo: ten estas tablas en las cuales escribí mi ley. Bajó Moisés y cuando vio al pueblo haciendo el desastre, quebró las tablas que Dios le había dado. Y le dijo Jehová: ahora escribe tú las leyes que yo había dado. Porque Jehová se las dio escritas, pero él en su rabia las quebró por el enojo y le dijo: ahora te toca a ti escribir sobre esas piedras. Pero esas tablas se podían partir, esas tablas se podían quebrar. Y dice ahora el Señor: llegará el tiempo en el cual pondré mi ley en su mente y las voy a escribir en su corazón. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor ahí? Hoy que tú eres parte del nuevo pacto, mis leyes tienen que estar atesoradas en tu corazón. ¿Sabe dónde estaban las leyes de Moisés? Después de que Moisés murió, después de que fue puesto el templo, dice que fueron metidas en el arca de la alianza junto con la vara de Aarón y otras cosas y llevadas al templo, resguardadas por completo ahí, resguardadas. Pero los filisteos se robaron el arca del pacto una vez.
¿Por qué? Por la desobediencia de la casa de Israel. Ahora Dios nos pide a nosotros algo que es el propósito de este nuevo pacto, y es que la ley del Señor la guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente, que la andemos de día y de noche con nosotros, que tengamos la virtud de recordar las leyes del Señor a donde quiera que andemos, que no tengamos que depender de un lugar o de un escrito, sino que las tengamos acá en el corazón. Y eso es lo que dice el Señor: llegará el tiempo en el cual voy a escribir mis leyes, mis mandamientos, mi voluntad en el corazón del ser humano, y Él lo va a atesorar. Sigue diciendo: yo seré su Dios. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 4. Segundo libro de Crónicas 15:4. Dice así: pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Cuando el Señor nos dice: yo seré tu Dios, está hablándole a un pueblo que no tenía Dios, a un pueblo que tenía todo menos un Dios que los guardara. El pueblo de Israel alababa a los Baales, a la Aserat, que eran las estatuas que ellos tenían en aquellos lugares. Pero dice el Señor: ninguno de esos los ha salvado, ninguno de esos los ha guardado. Y viene la promesa donde le dice: yo seré tu Dios. Y dice este libro de Crónicas: en medio de la angustia, en medio de la agonía, del llanto, de la tristeza, el ser humano buscó a Dios. Después de haber sido infiel, después de haber abandonado el pacto con Dios y verse en angustia y en tristeza, el pueblo buscó a Jehová. Pero vea qué bonito lo que termina diciendo Crónicas. Dice en la parte final de este versículo: y Él se dejó encontrar por ellos. Dios no desprecia a aquel que quiere que Él sea su Dios. Dios no desprecia a aquel que quiere adorarlo, aquel que quiere que Él sea el que guarde su vida. En la antigüedad había una creencia, y era que cada familia tenía una pequeña estatua que guardaba en su casa. Esa pequeña estatua representaba al Dios de la familia. Pero Jehová les dijo: boten todas esas cosas que tienen, boten las estatuas, los aposentos altos, derriben sus altares y adórenme a mí, y yo les guardaré a ustedes. Y eso es lo que Dios hizo con ellos. Dios hizo eso con el pueblo de Israel, porque cuando fueron castigados en Babilonia, dijo Ciro, cuando llegó y derribó Babilonia y se instauró Persia en aquel lugar, dijo Ciro: Jehová me ha hablado y me ha pedido que se levante un templo allá. Y mandó, y fueron y empezaron a construir. Surgió otro rey después de Ciro que se enojó y dijo: ¿y quién les dio permiso de construir ese templo? Y mandó a parar toda la obra. Y de repente Darío encontró la carta que Ciro había escrito y dijo: si este fue un decreto dado por el rey, vayan y levanten el templo de Jehová. Hasta los extranjeros fueron usados por Dios para que el pueblo de Israel volviera a su casa y adorara a Jehová. Pero era necesario que el pueblo buscara a Dios. Y sigue diciendo este versículo: ellos serán mi pueblo. Es decir, no hay otro pueblo para mí. Dijo David en uno de sus salmos: Jehová repartió la tierra entre los dioses y tomó a Israel como suyo. Jehová tomó a Israel. No fue que Israel escogió a Dios. Dice: Dios escogió a Israel entre todos los pueblos. De lo despreciable del mundo tomó
para ser el Dios de ellos. Y lo mismo ocurre con el pueblo al cual le promete esto en Hebreos. Les dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo los he escogido, es lo que les está diciendo. ¿Sabe lo difícil que es para un pueblo no tener un gobernador? ¿Sabe lo difícil que es no tener quien ponga la cara por el pueblo? Vea lo que dice el primer libro de Samuel 8:5. A veces decimos: qué ingrato el pueblo, ¿cómo se atreve a pedirle esto a Samuel? ¿Cómo se atreve a despreciar a Dios? Pero de cierta forma tenían algo de razón. Dice así, primer libro de Samuel 8:5. Le dijeron a Samuel: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen las naciones. El pueblo se preocupó. Este evento donde ellos piden rey ocurre justo después de que Samuel les dice: derriben las estatuas de Baal, derriben las Aserat y adoren solo a Dios, y Él los librará de los filisteos. Y dice que Samuel hizo un holocausto, dio un sacrificio a Jehová. El pueblo de Israel salió a la batalla y se libró de los filisteos que los tenían como esclavos. Y dice que en medio de aquello el pueblo se da cuenta de un problema. Samuel tiene a Dios de su lado, pero Samuel se va a morir porque ya está muy viejo. Y sus hijos son perversos. Dice que los hijos de Samuel metían a las hermanitas al templo, ¿no? Dice que se quedaban con lo de los sacrificios, sacaban ganancia de las ofrendas y hacían todo mal. Y dice el pueblo: ¿y quién nos va a gobernar? ¿Quién va a hablar en nombre de Dios aquí? Y piden un rey. Tengamos un rey como las otras naciones, ya que tú no vas a estar para hablar en nombre de Dios. Aunque sea, deja a alguien que nos gobierne. Porque el pueblo tuvo miedo de algo. Si Samuel nos liberó y Samuel va a morir, porque Samuel tiene a Dios de su lado, y ninguno de este pueblo es santo para escuchar la voz de Dios, los filisteos nos van a volver a esclavizar. Los pueblos de al lado nos van a volver a destruir. Necesitamos un gobernante. Y esta es la promesa que Dios da en Hebreos: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo gobernaré por ti. Yo pondré la cara cuando vengan tus enemigos. Yo estaré delante de ti cuando tengas problemas. Eso es lo que está diciendo Dios. No necesitas de ningún gobernante. No necesitas de un rey. No necesitas de X o de Y persona. Porque yo seré tu Dios. Y como tú eres mi pueblo, yo te cuidaré. Yo te guardaré. Eso es lo que les está diciendo. Sigue diciendo, versículo 11: ya no tendrá nadie que enseñe a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Segundo punto: todos conocerán al Señor. ¿Saben? Hay personas que adoran a Dios sin siquiera conocerlo. Pero esta es la grandeza de este nuevo pacto. Dice: todo el que adore al Señor lo adorará porque lo conoce. Nadie tendrá que enseñarle a otro, porque todos habrán visto al Señor. Esa es la promesa del nuevo pacto, que todos conoceremos la misericordia de Dios, la bondad de Dios y también la ira del Señor. Todos sabremos cómo es Él. Cuando está enojado, cuando está alegre, cuando es amoroso, cuando es como el padre que le pega el cinchazo a uno. Todos lo vamos a conocer y lo vamos a amar porque lo conocemos. ¿Saben qué dijo Job? Yo había oído de ti, pero ahora, dice Job, te he visto. Job creía que él conocía a Dios porque decía el texto en capítulo 1 de Job: Job daba sacrificios por sus hijos, por si ellos habían pecado contra el Señor. Y cuando le cae todo el castigo y empieza la vida de Job a desmoronarse,
y se presenta a Dios cara a cara con él y le revela muchas cosas y le cuestiona muchas cosas a Job, Job le dice: de tientas te había conocido, solo de palabra había oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Y esta es la promesa que Dios nos da: cuando este pueblo sea mío, todo el mundo me va a conocer. Hechos 17:29 dice así: por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura del ingenio y de la destreza del ser humano. Este es el sermón de Pablo en Atenas, y con esto comienza, porque cuando el ser humano desconoce a Dios, comienza a buscar la forma de construirse uno. Dice Pablo: no tenemos que pensar que Dios es hecho de oro, de madera, de plata, que es algo creado por el ser humano. Llegará el día en el cual vamos a conocer a Dios. Gálatas 3:28 dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Decía Hebreos: desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. No está hablando de edad, no está hablando de que el niño sabrá de Dios y el viejo también. Está hablando de una situación social. Las personas creían que el rey era el único que tenía la revelación de Dios. Creían que el gobernante era colocado por Dios. ¿Qué era lo que pasaba con el emperador romano? ¿Qué era lo que pasaba con Faraón en su tiempo? Todos creían que el gobernante había sido puesto ahí por Dios y que él hablaba el nombre de Dios. Pero ahora les dice el Señor: el más alto y el que está más abajo, todos van a escuchar mi voz, todos me van a conocer. Y dice Pablo en este texto: no habrá diferencia ni entre esclavo, ni entre libre, ni entre hombre, ni entre mujer. Todos van a conocer a Dios, todos lo van a escuchar, todos van a oír la voz del Señor. Y les hago una pregunta: ¿hemos conocido al Señor? ¿Conocemos al Señor actualmente? ¿Lo hemos visto cara a cara? Posiblemente todavía no. Pero tenga por seguro que va a llegar el día en el cual vamos a ver al Señor cara a cara y lo vamos a conocer. Y será un día glorioso para nosotros, porque habremos visto al Señor cara a cara y no habremos muerto. El pueblo de Israel temía. Cuando vieron descender a Moisés con su rostro brillante, dijeron: ¿por qué viene? Y agacharon su cabeza y no querían ver a Moisés y dijeron: es que él tiene la presencia de Dios y moriremos si lo vemos. Tenían miedo. Pero llegará el día en el cual veremos al Señor cara a cara y no tendremos miedo de morir, porque será un día de gloria para nosotros. Sigue diciendo el versículo 12 de Hebreos, y esta es la tercera parte de ese nuevo pacto. Dice así: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Vea la tercera parte de ese pacto. Primero les dice: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Luego les dice: me conocerán completamente. No necesitarán que nadie más les cuente, ustedes me van a conocer. Y les termina diciendo: y yo perdonaré sus pecados. Ni siquiera me voy a acordar de lo que han hecho. Les voy a perdonar. Ese es el tercer propósito de este nuevo pacto. Dice Mateo 18, 26 al 27: el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él
y lo perdonó y le perdonó la deuda. Ese es la historia donde se nos dice que a uno se le perdonaron 50,000 denarios y al otro no le quisieron perdonar 50 que debía. Y comienza diciendo esto: el amo tuvo lástima del siervo porque no le iba a poder pagar. No le iba a poder pagar. Hacíamos cuentas en la universidad de cuánto significaba estos 50,000 denarios. Y es gracioso como cuando uno hace la conversión a nuestra actualidad, es algo ridículo. Porque en el tesoro del emperador habían 30,000 denarios. ¿Sí? Ese era el tesoro del emperador de Roma, 30,000 ciclos de plata. Y aquí se nos dice, este debía 50,000. Y aún así, Dios le perdonó la deuda. El amo lo perdonó. Lo primero que tenemos que entender es que Dios va a perdonar nuestras faltas. Pero estas faltas han sido perdonadas para no ser recordadas nunca más. Pero esto viene con una condición. Dice Salmo 103, 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. No ha hecho, dice, con nosotros como merecemos. No nos ha pagado nuestros pecados de la forma en la cual deberían ser pagados. ¿Sabe? La ley de Moisés decía, la ley antes de Moisés decía: aquel que mate a Caín morirá 7 veces. Dijo Tubal Caín: si el que matare a Caín va a recibir 7 veces el castigo, el que me dé un golpe a mí será castigado 70 veces. Y dijo después Moisés: ojo por ojo, diente por diente. Y vino Jesús y dijo: si a ti te pegan en una mejilla, dale en la otra, ¿no? Pégale más duro. Jesús dijo: si alguien te golpea una mejilla, pon la otra. No le pagues mal por mal. Y viene y dice acá: el Señor no nos ha pagado a nosotros como es nuestro pecado, como han sido nuestras faltas. Porque el Señor, aunque no lo crean, muchas veces ha sido a quien le ha golpeado una mejilla y ha puesto la otra. Porque no nos ha pagado como merecemos. No nos ha devuelto el golpe muchas veces a nuestros pecados. Si usted se pone a estudiar su vida personal, pregúntese: ¿qué tipo de castigo merecemos realmente? ¿Qué faltas hemos cometido en nuestra vida? ¿Qué errores hemos cometido? ¿Qué castigo merecemos en base a esos pecados? Y se va a dar cuenta que Dios no nos ha pagado a nosotros de esa forma. No nos ha pagado de esa forma. Sigue diciendo: nunca más me acordaré de esas faltas. Pero aquí viene la condición. Mateo 18, 32 al 34. Mateo 18, 32 al 34 dice así: entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. ¿Cuál es la condición para que Dios no se acuerde de mis pecados? Que yo actúe igual con mi prójimo. Que yo le perdone la deuda
al que me debe a mí. Esa es la tercera parte del pacto. Dios me va a perdonar a mí mis pecados, pero yo tengo que actuar de la misma forma con mi prójimo. Tengo que actuar de esa misma forma. Versículo 13 de Hebreos termina diciendo así: al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Si aquel pacto no permitió que el ser humano se acercara realmente a Dios, sino que lo que hizo fue poner una barrera más grande, porque créanme, era difícil. Primero decían: tienes que traer una tortolita si has hecho esto. Si tu pecado es muy grande, tienes que traer un cabrito. Si tu pecado es más grande, tienes que traer una vaca. Y si tu pecado es más grande, pues entonces trae 3 vacas. Pero vamos a hacer un sacrificio en el templo donde vamos a matar a ese animal para cubrir tu pecado durante este año. Pero al siguiente tienes que volver. ¿Y sabe qué hacían en el tiempo de Jesús? Le vendían más caro a uno una tortolita, con tal de sacarle toda la plata, porque ya no era para el perdón de aquel, era para yo hacerme rico vendiéndole la palomita a aquel para que vaya al templo. La vaca, fíjate que me costó 100, pero te la voy a vender en 2000 para que vayas y hagas tu sacrificio, porque sí vale la pena. Y dice el Señor: lo que Dios les dio a ustedes, lo corrompieron y pusieron una barrera más grande. Le dijo Jesús a los fariseos: ustedes le ponen una carga a las personas que ni ustedes mismos pueden llevar. Ustedes colocan cosas sobre los demás que ni ustedes mismos están cumpliendo. Y por eso es que aquel pacto, dice, necesitaba ser terminado, porque no fue capaz de hacer lo que tenía que hacer, que era acercarnos a nosotros a Dios. Oseas 6 al 7 dice así: porque misericordia quiere y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Vea bien, el pueblo hacía sacrificio, hacía holocausto, hacía ofrendas, pero no entendían por qué. Solo lo hacían. Y les dice el Señor: yo no quiero sacrificios de ustedes, quiero misericordia. Yo no quiero que hagan holocaustos y quemen cosas, quiero que me conozcan a mí. Conocimiento de Dios es el que les estoy pidiendo, que me conozcan a mí. Pero ese antiguo pacto entonces no cumplió con lo que tenía que haber hecho, y era necesario este nuevo pacto que decía así: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. No me acordaré de sus pecados, yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cuál es el propósito del nuevo pacto entonces? Primero, es que nosotros, como personas que no lo merecemos, seamos parte del pueblo de Dios y Él sea nuestro Dios. Segundo, que podamos conocer a Dios cara a cara, que no necesitemos de alguien más. ¿Sabe? Es triste ver personas que tienen una Biblia en su casa, que tienen un texto que leer y dicen: eso no fue lo que me enseñó el pastor, es que eso no es lo que dice sultanito o fulanito. A ver, pero ¿qué te dicen acá? No sé, el pastor no dijo que eso estaba bien. Es triste, es triste.
Porque Dios lo que menos quiere es que dependamos de alguien más. Dios quiere que nos relacionemos con Él como uno solo, como hijos de Él. Y si nosotros no le hablamos a nuestros padres, qué difícil es. Pero si Dios es mi Padre, ¿por qué no le voy a hablar a Él? Si usted desconoce a Dios, no le habla. Pero cuando usted está en su casa, es parte de su pueblo, es difícil no hablarle. Es difícil no conocer. Y eso es lo que Dios quería hacer con ese nuevo pacto. Que el pueblo lo conozca cara a cara. Y termina diciéndoles, porque voy a perdonar todos sus pecados. Ese era el propósito del nuevo pacto. Y termina diciendo, según Oseas, porque Dios quiere que tengamos misericordia en nosotros y conocimiento de Él. No sacrificios, no holocaustos, no X o Y situación. Hay personas, y les soy sincero, y usted lo conoce, y usted sabe de eso, que creen que con mandar un diezmo a la iglesia una vez al año y no aparecerse por la iglesia nunca y vivir como Él quiere, ya es algo. ¿Por qué? Porque piensan que lo que Dios quiere es sacrificio y una ofrenda. Y Dios dice, yo lo que quiero es que me conozcas, que vengas y me hables, que vengas y tengas este nuevo pacto conmigo, que vengas y interactúes conmigo cara a cara, que me ores a mí, que me pidas a mí, que me hables a mí, que me ames a mí. No quiero que pienses que yo quiero una ofrenda o un sacrificio. O hay otros que creen que por hacer una penitencia y caminar 3 cuadras, 5 cuadras de rodilla, están bien con Dios. Esos sacrificios donde sale sangre son lo que menos le agrada a Dios. Porque Dios dice, ni siquiera se aman a ellos mismos. Se esclavizan a sí mismos en cosas que yo nunca les he pedido. Yo solo quiero que vengan y me adoren a mí. Hablaba con los jóvenes la semana pasada, y con eso termino, que había un lavamiento que fue pedido por el pueblo, por Moisés, de parte de Dios al pueblo de Israel, y les dijo, es necesario que vayan, se laven sus cabellos, laven su cuerpo, laven sus vestidos, limpien todas sus tiendas, porque mañana descenderé sobre el pueblo y necesito que estén consagrados a mí. Y dice que al día siguiente la presencia de Dios descendió como una nube sobre aquel lugar, y todos tuvieron miedo. Todos tuvieron miedo, pero el Señor les dijo, necesito que estén limpios para cuando yo descienda donde ustedes estén. Y por eso fue necesario el nuevo pacto en Cristo Jesús, para que siendo limpios podamos gozar de la presencia de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde siempre. Amén. Espíritu Santo.